Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Que el amor, que la gracia, la misericordia y la presencia de nuestra Santa Virgen María no falten en nuestros hogares. Que ellos sean los que nos consuelen todos los días. Que ellos sean los que nos dirijan todos los días. Que el Espíritu Santo esté en cada hogar, porque lo necesitamos todos los días. Que Dios bendiga desde Radio Ángelus El Salvador, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta estación tan maravillosa, y que los que nos escuchan siempre pendientes, siempre reciban el amor puro. Continuamos con la plática que teníamos la semana pasada de familia reconciliada. Y es necesario seguir remachando el por qué necesitamos urgentemente. En primer lugar, decíamos la semana pasada que no se nos puede olvidar que nosotros los cristianos, o los que nos decimos llamarnos cristianos, necesitamos tener siempre la reconciliación con Dios. Decíamos que Adán y Eva, cuando cometieron, o cuando se equivocaron, o cuando desobedecieron a Dios, trataron de huir, trataron de esconderse, trataron de irse para que Dios no los pudiera ver. Recordando, decíamos que también nosotros habemos muchos hogares en los que en todos los días le decimos a Dios que nos escuche, que todos los días le decimos a Dios que esté con nosotros, que decíamos también que hay muchos que hasta queremos llamar al sacerdote para que llegue a echar agua bendita a la casa, a sacar, como dicen por ahí, las cosas negativas. Pero recordando, decíamos que con frecuencia suceden cosas raras, fenómenos desconcertantes. Hay mucho dolor, mucho daño. Pero cuando el enviado del Señor, cuando la persona que visita tu hogar te recomienda que lo más importante es acercarte a Dios para confesarte, comulgar por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. Es importante también que no solo tu esposo, sino que también los hijos necesitan esa purificación en el hogar para que ese hogar tome un rumbo distinto. Necesitan ese encuentro. Y como bien dice el inicio, la reconciliación con Dios es necesaria.
Pero también, mi querido hermano, amigo que me escuchas a través de esta emisora bendita, es necesario también que internamente nos hagamos un examen de cuánto Dios, cuánto el Espíritu Santo está dentro de nuestro hogar. Cuando Zaqueo, el Señor lo vio subido en el árbol, él solo llegó por un simple curioso a observar qué es lo que pasaba y quién era el que venía. Si todos conocen la historia de Zaqueo, era un hombre recaudador de impuestos, que no le pedía una o dos, estafaba a las personas. Pero qué importante lo que Dios hace con este hombre. Lo baja del árbol y le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa, en Lucas 19:9. La salvación solo puede ingresar en nuestro hogar cuando previamente ha salido el pecado. Y esto es importante, mi querido amigo. Si tú le quieres permitir a Él, si tú le quieres dar esa oportunidad a Él que ingrese, pues es necesario que también tú abras el corazón y te dispongas desde el inicio a aceptarlo como tu Salvador personal. Y eso es importante, porque en el hogar existe de todo. Ya decía, es algo bien importante lo que decía él: hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Cuánto le gritamos y le exigimos? ¿Cuánto le reprochamos y quizás hasta peleamos con él? Pero no queremos reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos todos los días están pidiendo y pidiendo, pero no quieren saber nada de Dios? Es necesario que todas las familias, es necesario que las familias que hoy necesitan de Dios también tomen en cuenta que necesitan reconciliarse. Deben salir del escondite, deben de dejar que Jesús entre en su casa. Porque si nos vamos a leer la parábola de Zaqueo, él permitió, y como él permitió, dice la palabra de Dios, que entonces Dios permitió que ese hogar fuera sano. Permitió que ese hombre se sanara. Entonces, ¿a qué vamos en este día nuevamente? Es necesario, mi querido hermano, la reconciliación entre los de la familia. Y es que podemos recordar y quizás podemos repetir quizás mucha esta frase, que cuando todos nos vamos siempre al sacramento del casamiento, o vamos en la emoción de que vamos a casarnos, todo es felicidad. Yo me recuerdo que cuando estaba ya a una semana de mi matrimonio, no tenía otra cosa más en mi mente que pensar en cómo iba a ser ese momento hermoso en la iglesia con el sacerdote. Solo pensaba en el momento maravilloso y no me aguantaba. Día y noche pensaba lo mismo. Pero de tanto que esperé que llegara ese día, de tanta alegría y tanto gozo, que el día de la Santa Misa me recuerdo que me puse helado, me puse tembloroso,
Me puse nervioso. Cuando el padre me hizo las preguntas de que si aceptaba a mi esposa, me recuerdo que le contesté todo mudo, todo nervioso. Y es que todo es alegría. Y hago esta remembranza porque cuando tú andas de novio, para ti todo es amor. Para ti todo es alegría, todo es felicidad, para ti todo es paseo, para ti todo es regalo, para ti todo es sonrisa, para ti todo es, como dicen, relax. Y lo que menos le vas a preguntar a tu pareja y lo que menos le vas a entretenerte, a hacer ese tipo de comentarios, ¿cómo ha sido tu vida en tu antepasado? ¿Cómo ha sido tu vida desde pequeño? No lo vas a hacer. Porque lo que te interesa cuando andas de novio es solo disfrutar el momento que estás con tu pareja. Pero lo complicado es cuando tú ya estás casado. Cuando tú ya estás casado, de pronto nos percatamos que en más de algún momento la persona que está a nuestro lado la sentimos como una persona desconocida. ¿A qué voy a esto? Es que cuando tú eres novio, tú eres al 100% respetuoso, tú eres al 100% amoroso. El vocabulario que manejas es un vocabulario tremendamente educado. La manera que te comportas con la pareja siempre es una manera bien especial. En pocas palabras podríamos decir que es el país de la maravilla del amor. Cuando tú en tu hogar te comienzas a sentir ya con autoridad, ya sea de ella o de él, porque como ya están casados, todo comienza a cambiar. Como ya es mi mujer, o ya es mi esposa, o ya es mi esposo, ambos piensan de la misma manera, comienzan a salir algunas cuestiones que quizás las tenías, como dicen algunos, las tenías por ahí escondidas. Costumbres, manías, obsesiones, que jamás, como vuelvo y repito, en tu noviazgo no te interesaba saber nada de eso porque era otro rollo, ahí aparecen. Ahí aparecen situaciones que de una u otra manera comienzan a desbaratarse, se comienzan a pasar algunas cosas que no van muy de acuerdo en el matrimonio. De repente en tu hogar ya no son dos, sino que aparecen personas que durante tu noviazgo no las conocías, pero que de repente tu esposa te presenta amigos o los invita a la casa a compartir, o viceversa, tú lo haces y llevas amigos a compartir. De repente también aparece, que es lo más frecuente y normal, que los padres se vuelven hasta bastante, como dicen en el ámbito normal, hasta bastante mequetreques, bastante metiditos, bastante obsesivos. La mamá está encima de la esposa y le dice, mira cómo te está tratando, mira, o le dice, mira, esta mujer no te puede hacer las cosas como son, hijo. Mira, este huevo no te le echó tomate, no te le puso sal. Comienzan a aparecer esas personas secundarias que de una u otra manera empiezan a tener un efecto en el matrimonio que a la larga, pues, puede ser, cuando las personas hacen encuestas y las personas
se evalúan y las personas van a encuentros, por ejemplo los retiros de encuentros conyugales, y se preguntan cuántas de las respuestas de tu matrimonio, de 100 preguntas, cuántas van a ser positivas y cuántas negativas. 80 van a ser negativas y 20 positivas. ¿Por qué decíamos eso? Porque normalmente aparecen muchas escenas en el matrimonio que esas vienen a dañar y a perjudicar la relación. Hay corazones que vienen heridos desde pequeños. Hay heridas que vienen desde la adolescencia. Hay dolores fuertes que vienen quizás en la edad de los 18 años. Y que por alguna razón no has tenido la oportunidad de expresarlas. Hay importantes cosas o rasgos desconocidos que es necesario y que quizás antes de que llegue una tragedia les pongamos atención. ¿Por qué digo que les pongamos atención? Porque hay corazones que tienen amontonados una serie de problemas que por alguna razón no los expulsan. Y me recuerdo una joven de 22 años que me decía ella en un retiro que teníamos de jóvenes, me decía ella que a la edad de 12 años a ella la habían abusado sexualmente. Y que la persona que la abusó era una persona muy cercana a ella. Pero después de eso, me dice ella que la abusaron nuevamente a los 15 años. Y ahí la abusó un supuesto novio. Sucede que cuando te agarran a la fuerza, en este caso a las mujeres, o también se da en el caso de los varones, que es muy mínimo, pero se da, cuando a ti te hacen algo a la fuerza, se le puede llamar que es una violación también, porque no es acuerdo. Y mucho menos vamos a hablar de una persona de 15 años que ya se encuentre madura, que ya se encuentre como razonable de lo que va a hacer. Y peor si esta traía una herida de los 12 años. Y esta persona me recordaba y me decía de que a los 18 años ella encontró una persona que realmente la empezó a valorar. Y la empezó a valorar como persona que era. Y dice ella que cuando llegó a los 21 años, una semana antes de casarse, le dijo al novio que no podía casarse con ella. Porque de los 18 a los 21 años me decía ella que jamás había tenido una relación sexual con él. Y me decía la señorita, increíble, a mí ya me habían abusado varias veces. Pero él nunca había abusado de mí. Nunca habíamos tenido relaciones sexuales. Porque él me decía que era la muñeca de cristal. Y a mí se me metió tanto en la cabeza que yo era la muñeca de cristal para él. Y en esa semana para mí era crucial porque sabía que me iba a casar con la persona que yo amaba. Y me lo expresaba de esa manera. Lo amaba como no tienes idea, hermano. Y dice que un día miércoles lo citó a un restaurante en San Salvador a 3 días de la boda. Y a 3 días de la boda le expresó que ella no era la muñeca de cristal que él tenía. Y que por consiguiente ella había tomado la decisión de no casarse con él. ¿Se imagina qué tremendo? O sea, qué tremendo para los dos. Porque el amor de ella era tan grande que tomó la decisión de no casarse con él porque le había ocultado y porque había cometido para ella, que realmente no era culpa de ella, sino que la habían abusado, pero no quiso llegar al altar con él porque para él ya no era la niña
que estaba como Dios la había mandado al mundo. Ya la habían tocado, ya la habían abusado, ya no era una niña, como dicen en el ambiente normal de nosotros, ya es una mujer. No me quiero imaginar lo que este joven o este adulto en ese momento pensó, lo que hizo. Pero este caso, me decía ella, que la única salida que ella buscó fue irse de este país para otro país, porque ella no iba a soportar ver al amor de su vida destruido. Y dice que lo hizo, se fue para los Estados Unidos, y allá pues hizo su hogar, no en gracia de Dios, porque no se casó, sino que, como decimos los salvadoreños, se acompañó. Y bueno, qué dolor para la pareja. Y me decía ella, después de 20 años, a él lo sigo amando. ¿Hacia dónde quiero llegar con esto, mi querido hermano? Por eso dice que en muchos hogares sucede cuando nosotros traemos los problemas y cuando nosotros venimos arrastrando situaciones y que no hemos tenido la confianza, oiga bien, que no hemos tenido la confianza de poder expresarle, de poder tener la confianza de decirle a su pareja, mira, esto y esto me pasó. O mira, yo soy adicto a esto. O mira, yo no soporto esto. Y por eso dice ahí que se nos vienen a amontonar un montón de cosas en nuestro corazón, que nos viene a lo largo de tanto tiempo, nos viene a llenar de amargura. Nos viene a llenar de situaciones y que nos viene a tener un corazón herido. Y decía por ahí un escritor, se convierte como en un cántaro rajado que gotea agua y que éste no logra retenerla. Y es que cuando el corazón es herido por traumas del pasado y no ha sido curado, no logra retener el amor. Y esto sí es bien peligroso. Esto es súper dañino para los matrimonios. Esto es un contaminante, es una bomba, es algo que afecta y destruye. Porque cuando esto pasa, eso causa destrucción total en el hogar. Y cuando no se logra retener el amor, porque si el cántaro está goteando y el cántaro de tanto goteo que tiene, entonces va a haber un momento que va a quedar seco. Lo mismo sucede con el amor. Si el amor no se retiene, si el amor no se alimenta, entonces ¿quién va a ingresar en vez del amor? Va a ingresar la frustración, va a ingresar el mal humor, va a ingresar el enojo y van a ingresar una serie de situaciones que van en contra de tu matrimonio. Por ahí dice un refrán, de la abundancia del corazón hablan los labios. Jesús más acertadamente dice, el hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. Mira cómo dice Jesús, el hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Lucas 6:45. De nosotros sale lo que llevamos, almacenado dentro de nuestro corazón. Y por eso dice, si el corazón está saturado de conflictos, de traumas, el corazón es como un cántaro, ya lo decíamos,
en el cual no hay amor. Y decíamos que lo ocupa la amargura, la insatisfacción. ¿Cuántos se preguntarán y cuántos estarán contestando en este momento los que tienen la oportunidad de escuchar esta plática? ¿Cuántos están en esta área en su hogar? Hay muchos que también tienen otro refrán y dicen: candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay una gran mayoría de hogares que, ya sea la mujer o el hombre, afuera demuestran amor, afuera se demuestran consejeros, afuera se demuestran alegres, afuera se demuestran grandes personas. Pero este refrán es muy bonito porque dice candil de la calle y oscuridad de la casa. Por lo general descargamos nuestras frustraciones, nuestras inconformidades, nuestra amargura con personas que realmente conviven con nosotros. Y esto es terrible, esto es complicado porque con quién descargamos esas peleas, con quién descargamos esos enojos, con quién descargamos esos insultos. Desgraciadamente, el refrán es muy serio y muy correcto porque lo hacemos con la familia, con la persona que está en nuestro hogar, con las personas que están cercanamente a nosotros. Lo hacemos con esas personas que realmente no tienen culpa. Porque realmente lo hacemos con ellos porque son quizás los únicos que nos van a aguantar. ¿Por qué con los demás no nos atrevemos a hacer este tipo de cuestiones? ¿Por qué con los demás no somos despiadados, no somos malcriados, no somos vulgares, no somos boncheros como dicen algunos? Porque los demás simple y sencillamente no nos van a soportar. Porque los demás nos van a poner en nuestro lugar. Porque a los demás realmente les tenemos miedo. Y por eso, en la gran mayoría de veces, la descarga la hacemos con nuestras propias personas que en el hogar no tienen culpa. En la gran mayoría lo vamos a hacer con las personas indefensas. ¿Y por qué digo indefensas? Porque siempre en el hogar, ya sea el esposo o la esposa, casi siempre uno de los dos es tranquilo. Casi siempre uno de los dos es equilibrio. Casi siempre uno de los dos escucha. En la gran mayoría de hogares nos descargamos hasta con nuestros propios hijos que no tienen culpa en los desórdenes que nosotros hacemos en nuestros trabajos. ¿Por qué Adán y Eva se distanciaron de Dios? ¿Por qué nosotros nos distanciamos de los que deberíamos estar más cerca? ¿Por qué huimos de los que realmente deberíamos buscar? Esposos, esposa. Te recuerdo y te digo, aunque sea en el más mínimo, busca cómo hablar con tu esposo. Porque hay hogares
Porque hay matrimonios en los que la pareja ni siquiera se dirigen la mirada, ni siquiera se dirigen las palabras, ni siquiera se saludan para iniciar un día, ni siquiera le desean un buen día cuando se despiden para sus trabajos, ni siquiera se llaman por teléfono, ni siquiera se mandan mensajes. Es importante que no salgamos corriendo ni queramos huir de nuestras propias esposas o esposos. Es necesario que no queramos salir en carrera de querer escondernos de nuestros hijos que tanto nos necesitan. Porque hay muchas personas que buscan tanta excusa para salir a disfrutar con sus amigas, con sus amigos. Porque hay muchos hijos que no les gusta cuando tú llegas, porque hay algunas veces, y eso es normal escuchar en los hogares, ahí viene ya el viejo amargo. Siéntense bien porque si no su tata les va a llamar la atención. Coman bien porque si no los va a regañar. O ahí viene esa señora gritona que todo me tira, que todo me maltrata. Son expresiones que se escuchan normalmente en los matrimonios. Pero ¿por qué se dan ese tipo de situaciones? Por falta de comunicación. Y te recuerdo, mi querido amigo, mi querida amiga, te recuerdo que de este tipo de situaciones no nos estamos dando cuenta que estamos creando un resentimiento. Y cuando el resentimiento se acumula entre esposo y esposa, ¡ay, Dios mío! Eso es terrible. Yo me recuerdo que pasé un par de años en los que yo no fui feliz en mi hogar. Y lo digo porque lo viví. No fui feliz en mi hogar porque dejé que segundas y terceras personas entraran en mi mente. Porque dejé que segundas y terceras personas convirtieran mi manera de vivir en una persona, como dicen por ahí, que le valía. Pero tuvo que ver mi situación de trabajo, se presentaron otro tipo de cuestiones. Se presentan también que en muchas ocasiones también tu propia familia o en este caso las familias de tus esposas también influyen. Y de una u otra manera te voy a decir, mi querido hermano o amiga que me escuchas, muchas veces escuchamos mal los comentarios de las otras personas y no escuchamos lo que realmente es. Lo digo sin perjudicar y sin querer dañar a nadie, pero a mí hasta el tiempo me medían. Hasta el tiempo me calculaban de dónde me tenía que trasladar, cuántos minutos me tenía que tardar para llegar de un lugar a otro. Y si yo me tardaba de ese tiempo, no te imaginas la manera en que me veían y quizás no me lo decían a mí, pero perjudicaban a la otra persona. En este caso, lo digo, perjudicaban a mi esposa. Es necesario que también tú como padre, madre, no perjudiques a tus hijos y no quieras envenenar también a tus hijos en contra de tus propios padres. Es necesario, mi querido hermano, mi querida amiga que me escuchas, que a tus hijos los tienes que amar, los tienes que querer tal como son y tienes que entenderles. Tienes que comprender y tienes que estar al día con la moda que se presenta hoy. Olvídate de lo que tú hiciste allá por los 70, 80, 90, 2000. Olvídate de eso.
Tenés que adecuarte, padre de familia, a lo que hoy en día tus hijos tienen, pero tampoco les vas a permitir la libertad que se debe, en su totalidad, porque no es el hecho ese. Un hijo cristiano tiene que ser un hijo derecho, en el camino y en el rumbo correcto. Pero también no podemos ignorar las situaciones que se nos presentan hoy en día. No podemos ignorar, mi querido hermano, amiga que me escuchas, lo que hoy en día te consume. Y sería además hablar lo que más que te consume a ti hoy en día es el teléfono. Tremendamente, si tú haces un análisis y si tú te vas más allá, te vas a dar cuenta que de las 24 horas, quizás, oye bien, y para algunos quizás va a sonar un poco exagerado, pero de las 24 horas del día, quizás son 16 horas las que tú estás pendiente de tu teléfono. Yo creo que solo cuando tú tienes un cansancio, o que entres en ese momento de que tú descansas, cuando tú estás, pero totalmente, profundamente dormido. Pero saben que algunos hoy en día, el teléfono lo tienen ahí por su orejita. Y como lo tienen con vibrador, ya ni pueden ni conciliar su sueño, porque cada vez que les vibra el teléfono les perjudica, les perturba, y el siguiente día, cuando están en su vida cotidiana, andan amargos, andan con sueño, se duermen en sus clases, en este caso los jóvenes, adultos que se duermen en sus trabajos, o que cada 5, 10, 15 minutos están pendientes del teléfono. Todo eso viene a perjudicar, porque también eso viene a tener un enfrentamiento entre el hogar. Y es necesario, mi querido amigo y hermana que me escuchas, que tenemos que ver de qué manera nos reconciliamos con nuestra familia, porque el teléfono ha venido a ser un factor que también te separa. Por ahí cuenta una historia muy hermosa de José. En el Antiguo Testamento dice que a él sus hermanos le causaron heridas, le causaron dolor, le causaron traumas. Cuenta la historia que a él lo arrojaron a un hoyo, a un pozo, porque sus hermanos mayores tenían envidia, porque sus hermanos mayores no lo querían, porque su papá tenía un tremendo amor para él. Pero resulta que también este jovencito salió de esa. Y como no lo pudieron perder en ese momento, cuenta que también lo vendieron de esclavo. Pero lo más triste es que a este joven lo perjudicaron, lo dañaron, lo hirieron profundamente y le causaron un tremendo dolor en su corazón. Porque se perdió totalmente de su padre, porque llegó a aparecer a un lugar totalmente lejos de su pueblo. Dice que sus hermanos de repente llegaron en tiempo de sequía, llegaron pidiendo alimentos. Y él, cuando los vio, dice la palabra de Dios, que se mostró que no los conocía. Y los hermanos ni siquiera se habían dado cuenta de aquel alto funcionario que cuenta la palabra de Dios, que era su hermano. José, cuando lo vio, le vino a la mente un remolino de recuerdos amargos. Lo que sus hermanos le habían hecho, que le habían intentado hasta matar, porque realmente cuando lo tiraron al pozo era para matarlo. Luego lo habían vendido como esclavo y todo eso se le vino a encontrar, se le vino a amontonar, como decíamos al principio. Y dice que simuló también, para que no lo reconocieran, a un intérprete, para que les preguntara de dónde venían, qué hacían, qué querían. Luego le jugó, dice, malas partidas a ellos.
les escondió oro en sus equipajes, en el trigo, en los sacos. Y los hizo pasar como ladrones porque lo descubrieron. Pero él dice que los quiso poner a prueba a sus hermanos. Pero muy en el fondo, mi querido hermano, él había vuelto a abrir esas heridas. Después de muchísimos, pero muchísimos años, José había abierto esas heridas y de pronto comenzó a ver como Dios en los sueños, a rememorizar lo que Dios le había permitido en sus sueños, que le había adelantado lo que iba a suceder en su vida. Dice que en ese momento recordó lo que Dios había hecho con él y comenzó a llorar. Y cuando uno comienza a llorar por heridas, cuando uno comienza a llorar por situaciones encontradas, mi querido hermano, te digo y te recuerdo que cuando tú comienzas a sacar esa parte es porque Dios está haciendo algo bueno en ti. Es porque Dios quiere sanar tu herida. Es porque Dios quiere actuar en tu corazón. Es porque Dios quiere restaurar lo que ahí hay dentro y te ha perjudicado, que por tantos años le causó dolor. Dice a José, pero que este hombre ya no se quiso aguantar más. Porque ya no se aguantó por lo que él sentía por sus hermanos. Y dice que se le fue encima y los abrazó y le dijo cuánto los extrañaba, cuánto los quería. Y qué lindo y hermoso es cuando nosotros en nuestra familia queremos reconocer esta parte. Qué lindo y hermoso es cuando nosotros en nuestro propio hogar, mi querido hermano, amigo que me escuchas, te acercas a tu esposa, te acercas a tu hijo y le pidas perdón por lo que le has hecho. San Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es que cuando Él nos ha concedido, cuando Dios ha permitido que el Espíritu Santo penetre a lo más profundo de nuestro corazón, tu vida comienza a ser distinta. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 5:5. Ese amor es el amor de Jesús que logra entrar en esas partes íntimas. Y cuando el Espíritu Santo comienza a tocar todos esos dolores, esas heridas, tú comienzas a ser distinto y comienzas a actuar y comienzas a perdonar a esas personas que realmente has dañado o te han dañado a ti también. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están agobiados, todos los que están cansados, porque yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y es que vemos muchos que hoy en día estamos en turbulencias, estamos enguerrados y hemos permitido que otras personas penetren en nuestros hogares, y esas personas son las que estén dirigiendo el hogar y no tú con tu matrimonio. Esposa, esposo, ten cuidado de que te quieran manejar por aparte, porque no te has dado cuenta que hay otras personas que no desean que tú seas feliz. No dejes que otros te manipulen. Madura. Actúa como Dios quiere que actúes. Porque cuando tú asumiste la responsabilidad de tu matrimonio, se sabe que el matrimonio es de dos y se vuelve uno solo.
Y si ese uno solo y esos dos se ponen de acuerdo, entonces tu matrimonio va a llevar un rumbo correcto, porque entonces ha comenzado a actuar el Espíritu en ti. Cuando sentimos que el amor de Dios, como aceite, nos ha sido caído encima, nos sentimos perdonados por nuestro pasado torcido, por nuestro pasado de resentimientos, por nuestro pasado que nos distanció y les pasó como a Adán y Eva, que se corrieron, se escondieron y huyeron. Y así nos pasa a muchos que queremos salir huyendo. Dios es importante para que una familia sea reconciliada, y para que el hogar sea reconciliado es necesario que Dios tome y sea el centro del hogar. Es necesario, mi querido amigo, que el Espíritu Santo tome la batuta para que tú tengas conciencia de lo que tú quieres hacer en adelante en tu matrimonio. Y esto va para esposas, esposos. Esto va para los hijos, que son los que están cerca del matrimonio. Es importante que la familia reconciliada se arrepientan, y se arrepientan todos, padres e hijos. Porque nuevamente recuerdo, cuando hemos podido llorar nuestras culpas y abrazar a los demás, entonces, mi querido amigo, te recuerdo que como José sentimos que hay reconciliación en nuestra casa, ya que podemos hablar de lo que todos queremos llegar a tener, y podemos decir que en el hogar hay paz. Y cuando hay paz, hay amor. Y cuando hay amor, hay comprensión. Mi querido amigo, que me escuchas a través de Radio Ángelus desde El Salvador, te recuerdo que solo Dios es la solución. Que solo si dejas penetrar al Espíritu Santo podrá ser diferente. En este día, mi querido hermano y amigo, pues ponemos en oración a muchas familias, y hablamos de la familia Campos, la familia Samur Fuentes, familia Carolina Molina, de Vicky Serna, de Miguel Contreras, de Jarroch, de Roxana Cabeza e hijos, por César y Fernando, familia de Daniela Castellanos e hijos. Pedimos también en este día por trabajo de Jimena y su hermana, Ana Alicia Vega, Marlon Villafañe, Israel Ayala, Carolina Molina, por Mimi, por Gaby, por José, por Paola, por Rafa, por Liliana, por Andrea, por Cali Castro, y pedimos por todas las familias Ángelus. Pedimos por todas las familias que nos escuchan y que están confiando todos los días en nuestro Señor. Padre Celestial, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que tú nos das,
Entregamos y confiamos a ti, mi Señor amado, todas nuestras dolencias, todas nuestras peticiones. Te ponemos y entregamos especialmente, Señor, a los matrimonios que hoy están en situaciones difíciles. Te entregamos, Señor Dios Todopoderoso, a esos hogares que hoy se encuentran en una batalla campal, en enfrentamientos duros y fuertes, en ofensas fuertes, en golpes, en riñas. Hoy te pongo, mi Señor Dios Todopoderoso, a esos hijos que están pensando en decisiones que no son nada alentadoras. Jóvenes que están pensando en suicidarse, en matarse, en irse del hogar, porque no tienen ningún entendimiento en su hogar. Porque los padres los maltratan, porque los padres los ven como esclavos, porque los padres los ven como simple y sencillamente malos hijos. Te pongo y suplico, mi Dios Todopoderoso, por los trabajos de mis hermanos que hoy en día han confiado en esta radio y te están suplicando por una oportunidad nueva. Te estoy entregando, oh Dios Todopoderoso, a nuestros líderes de nuestro movimiento y nuestra radio, Padre bendito Dios, para que ellos tengan la sabiduría y que bajo el Espíritu Santo tengan también el discernimiento hacia dónde llevan este ministerio misionero. Te pongo, oh Dios Todopoderoso, a los que laboran en esta cabina, a los que vienen a esta radio, a sus familias enteras, para que también reciban la bendición de lo que tú les puedes dar en todo momento y a toda hora. Que Radio Ángelus, Señor bendito Dios, siempre reciba más y más radio escuchas. Siempre también reciba más amigos que puedan sostener esta radio. Amigos altruistas que ayuden a los que hoy en día necesitan también. Te ponemos en tus santas y benditas manos a todas las familias que nos escuchan a través de los países hermanos, pero que tú los asistas bajo el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, que lo que hoy hemos querido llevar a los hogares, que lo que hoy hemos querido llegar bajo tu luz de tu Espíritu Santo, en alguna familia haga efecto, mi Señor. Te pido, oh Dios Todopoderoso, por el Papa Francisco. Te pido por los obispos. Te pido por los sacerdotes. Y de una manera especial te pido por nuestro sacerdote y nuestro guía espiritual, Padre Miguelito Flores, que hoy necesita fuertemente de ti, que necesita que tu Espíritu Santo lo tome totalmente y que tenga la fuerza necesaria para seguir adelante. Te pido por la hermana de él, mi Señor amado, para que donde esté en este momento, tú la asistas bajo tu luz y que el Espíritu Santo la tome y la toque. Te pongo en este momento también por las enfermedades y los enfermos de nuestro ministerio para que tú los tomes, oh Dios Todopoderoso, y les imponga las manos y que tu poder sanador, Señor, llegue hasta donde tú quieras llegar en este momento, bendito Dios. Te pongo cualquier enfermedad, Padre bendito Dios, que mis hermanos te los estén entregando y yo, Señor bendito Dios, en este momento lo declaro libre y sano de cualquier cosa. El que lo cree en este momento sea libre y sano, bendito Padre. Eres grande y eres misericordioso, mi Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por asistirnos en todo momento y a toda hora. Paz y bien de El Salvador, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe día y noche. Amén y amén. Si callas, callarás con amor. Si gritas,
gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna